Yes. Muy bien. Muy bien. Segundo caramelo. Yay. Hey, Spark Dice est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Et aujourd'hui, c'est ma première interview et je suis avec la magnifique Tini. Bonsoir, bonjour, ça va bien? Yes! What do you know in French? Je suis très contente d'être ici. Yes. Merci beaucoup, je vous aime. Yes. Je t'aime la France. Great. Salut. Elle sait trop bien parler français, c'est un truc de fou. Et en plus, elle est super belle. Donc en fait, pour cette vidéo, je vais lui poser quelques petites questions. On va faire quelques petits jeux. Donc c'est parti. Est-ce que tu es prête pour les questions? Estoy lista. Alors, donc tu vis comme une légende, toi tu vis comme une star comme on dit. Depuis 2016, il s'est passé plein de trucs. Il y a eu la fin de ton aventure avec Disney, avec la sortie de ton film Tini, la nouvelle vie de Violetta, la sortie de ton album qui s'appelle Tini, on va en parler juste après, et puis ta tournée qui arrive. Comment tu te sens dans ce monde qui vit à Saint-Valeur, qui va à Saint-Valeur? La verdad es que viví una locura desde muy chiquita, siempre como cerca de mi familia, de mis afectos, de mis amigos. Y ahora estoy viviendo, como vos decís, esta nueva aventura, este nuevo desafío que es mi gira, que es mi música, que es mi disco, con mucha felicidad, a veces un poco de nervios, pero más que nada feliz y aprendiendo muchísimo todo esto que me está pasando. Ok, donc tu as beaucoup le temps de voir ta famille alors? Bueno, depende como el momento que estoy viviendo. Si de repente me tengo que ir de gira, a veces viajan los tres conmigo, mi mamá, mi hermano y mi papá. Viajamos los tres o se van turnando y de repente hay veces que hasta les digo, vayan tranquilos, los veo a la vuelta y también como que nos vamos organizando, depende lo que vaya viviendo. Hay veces que estoy un mes seguido en mi país y aprovecho y estoy con mis amigos, con mi familia, pero depende mucho como lo que vaya viviendo en el momento. Alors ton album Tini résonne très électro, je suis devenue vite très fan. Mis preferidos son Great Escape. Woo! I love it. Finder Keepers. Yay! Got Me Started. Me too. I love it. Il y a 14 chansons dans la nouvelle version. Et alors pourquoi avoir mixé anglais et espagnol dans cet album? Fue como una decisión personal también de la gente que trabaja conmigo para buscar algo nuevo, porque la verdad es que nosotros somos como una generación que crecimos escuchando música en inglés y la verdad es que me siento como muy cómoda cantando música en inglés, bailando música en inglés, pero obviamente sin dejar mi idioma natal, que es el español y que nunca lo voy a dejar, pero me gustó como abrir esa nueva puerta para todo el mundo, ¿no? Que estamos todos muy acostumbrados a escuchar la música en inglés y lo disfruto mucho, así que tengo ahí como las dos cosas. Alors du coup on va passer au jeu. Bon tu connais pas, mais ça s'appelle les Sparkling Balloons parce qu'en fait je suis assez bizarre. J'ai mis des images qui ont rapport avec des choses que tu as fait dans ta carrière. Donc tu vas devoir éclater les ballons et voir l'image et il faut que tu nous parles de ce moment. It's like a surprise. No. Do you remember? Este fue en los Kids Choice Awards, los primeros, el primer premio que gané en toda mi vida. Yo aparte fui y no me lo esperaba, no era que... Y cuando me dijeron tenés que bajar para... Yo no lo podía creer, estaba totalmente emocionada, el video me largo a llorar. Le premier clip de ton album, qui est Great Escape, qui a été tourné à Buenos Aires, il représente l'amour passionnel. Pourquoi avoir choisi cette chanson comme premier clip? Bueno, lo elegí porque como vos me dijiste es una de tus canciones preferidas y a mí me pasó lo mismo. Great Escape es una de mis canciones preferidas y la sentí así como mi primer single y toda la compañía estuvo de acuerdo, así que lo elegimos y fuimos por ello. Y fue en Buenos Aires porque bueno, es mi país, es mi país en donde arrancó toda mi historia, toda mi carrera y me pareció como un lindo inicio grabar mi primer videoclip en Buenos Aires, un lugar que me representa muchísimo. Chez vous, je sais que vous connaissez le Chubby Bunny, tous les youtubeurs le font. Est-ce que tu connais le Chubby Bunny? Donc en fait, on met un marshmallow dans la bouche et tu vas devoir chanter une chanson et moi je vais devoir la deviner. Bah. It's crazy, we're on YouTube, we are so crazy. Are you ready? Yeah, I'm ready. Is it too late now? Well, sorry. Cause I'm missing more than just your body. Oh, Ouais. Yes. Muy bien. Segundo caramelo.
Donc, j'ai fait tomber les chamallows parce que voilà, je suis très maladroit. Alors, ta tournée approche, donc tu vas rencontrer tous tes fans dans pas mal de pays. On espère que tu vas revenir en France parce que moi je veux vraiment te voir. C'est pas trop excitant de préparer un show comme celui de ton concert? Bueno, voy a estar en abril el año que viene acá en Francia, ya se van a confirmar las fechas dentro de muy poquito en mi página oficial, así que ya dentro de muy poco se van a poder enterar de todo, pero sí el año que viene voy a estar acá en Francia y la verdad es que para mí, aunque yo ya haya vivido un montón de cosas similares a lo que estoy por vivir, para mí es todo nuevo, lo estoy viviendo como una primera experiencia, de repente estar sola en una gira y de repente subirme en el escenario y ya no estar con todos los chicos, sino de repente subirme sola, cantar mis canciones, cantar mi música, que sea mi estética, que sea lo que yo quiero y siempre soñé, es como muy loco, estoy un poco nerviosa, estoy ansiosa, estoy creciendo, aprendiendo muchísimo y ya con muchas ganas de empezar los ensayos para el show. Ouais, donc là c'est plus Violeta, c'est Tini là. On s'attend à quelque chose qui te ressemble vraiment. Y claro, es algo totalmente... J'espère que tu m'inviteras parce que moi je suis vraiment trop fan. ¡Ay, sí! Obvio, en la primera fila te voy a poner así de mi show. I think we have to try with two. Non? Yeah. And then I'll try with two also. Come on. You can do it. You can do it. Yeah, you can. Well, come and get it. Na, na, na. If you're ready, come and get it. No. Perfecto. Tienes que guardarlo. Bueno, ahora dos más. No. Ahora la c'est vraiment compliqué. Et voilà, je peux tout. What was this song? Bon. Ma vie. So I won. J'ai gagné. Ah, dice que ganó. No. Que no. On est à Paris dans un des plus beaux hôtels de Paris. Moi j'étais venu voir Rihanna pour essayer de la voir, j'ai touché ses cheveux, bref. Et donc ça fait quoi de voir tous tes fans qui t'attendent dehors, de voir ces gens qui se déplacent pour essayer d'avoir une photo avec toi? Bueno, es muy emocionante la verdad. Siempre me tomo el tiempo para ir a saludarlos, para tener un contacto con ellos, para sacarme una foto, para recibirlos. Lo único que tienen para darme siempre es amor. Aparte de los fans de acá, los conozco desde que tienen 13 años, 10 años y crecieron conmigo y es muy emocionante. Cada vez que vuelvo a Francia, que estén ahí en la puerta del aeropuerto donde sean como esperándome, fieles para cantar todas mis canciones. Yo, o sea, soy argentina y los chicos acá me hablan en español y hablan perfecto español y me cantan en español y es algo muy loco realmente. En inglés como que uno se lo espera más. Mais en tout cas, tu nous as fait aimer l'espagnol parce que moi personnellement, j'ai quand même pas mal appris en regardant Violeta. ¡Qué locura! El otro día un papá me dijo, mi hija antes de arrancar sus clases de español ya sabía español gracias a ustedes, o sea, fueron sus mejores profesores de español. Así que wow, no puedo creer que a vos también te sucedió una cosa así. Yo igual de todas las giras y qué sé yo, un poquito de francés sé hablar, aprendí un poquito. Quand elle a chanté, elle a interprété, comme vous le savez, elle a chanté la chanson de la Reine des Neiges, Libre Soy, en espagnol. Muy bien, libre soy. Bueno, este momento también marcó una diferencia en mi carrera. ¿Quién no sueña con cantar una canción de las princesas? Yo crecí escuchando esas canciones. Libre, te libre. Donc t'es à mourir, hein. Après, tes fans ils vont dire je t'ai tué, donc... Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que je vais faire plein d'autres interviews. Mets un pouce en l'air si ça t'a plu, si t'es fan de Tini. D'ailleurs sa chaîne est en barre d'infos. Et pour finir cette vidéo, je la finis en beauté, juste pour vous. Non je rigole, c'est pas moi. Elle va chanter un extrait de sa chanson Great Escape avec son guitariste qui arrive tout de suite. Moi je m'en vais. So, Spark Dice est de retour pour jouer des mauvais tours. You do it with me? 1, 2, 3. Yay. Thanks. And I'll be wandering from morning to night.
I love it when we're skin to skin. And I'll be wondering from morning to night, sticking with you real. I'm losing my mind. Do you feel it? Do you feel it? Feels so real, real, real. You're my great escape. Feels so good to give away. And with every breath I take, I can't help myself. I can't help myself. Ooh, 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 ooh. Yeah!